Mariana, ¿tú sos anfitriona? Sí, te acabo de ¿Me nombrar habilitas? coanfitriona. Ya te habilité. Está ahí. Sí, perfecto. ¿Para que te pone la copa? Ahí. Está. Seguimos, chiquilines. La clase pasada dimos entonces principio de fuerza vinculante de los contratos, Recording in progress. principio de relatividad de los contratos, el concepto, dimos el concepto de oponibilidad también para diferenciarlo de la eficacia. Insistir un poquito más, ¿les quedó claro lo de la eficacia y los presupuestos para suspender o dejar sin efecto los efectos? Ya lo había dado Andrés. ¿Se acuerdan de la condición suspensiva, plazo suspensivo, condición resolutoria, plazo resolutorio? Eso afecta a la eficacia. Acá en la disponibilidad dijimos que era otra cosa, era hacer valer una situación jurídica en caso de disputa. Y después empezamos a dar porte fort. Perdón, dimos estipulación para otro, el artículo 1256. Lo explicamos, que al principio leímos y parecía complejo, desmenuzamos el artículo, lo terminamos entendiendo. ¿Qué dijimos respecto a si es o no una excepción al principio de la relatividad? La estipulación para otro. ¿Qué dijimos? Que es una excepción, ¿Por qué? porque hay un tercero involucrado también, ¿Qué quiere decir con un tercero involucrado? porque creo que la regla es que sean A y B, y en el caso que vimos está la parte A, B y C, ¿no? Sí, hay A, B y C, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con el porte fort? Vamos para arriba. Porte Hay fort, una había un excepción, estipulante, había hay un una excepción. prometiente. Me encanta el Profe, techo, Dani. ¿pueden A ver, mutear todos los micrófonos? Agua, guarda. Está Elena, silenciada, profe. Elena, mutea a todos porque se abrieron pila de micrófonos, pero ahora no te escuchamos. está. Bueno, no, para recapitular un poquitito nomás. Estipulación para otro. Dijimos que era una excepción al principio de relatividad. ¿Por qué, les pregunto? ¿Por qué? ¿El contrato entre quién se celebraba? El contrato es entre A y B, pero una vez que C, el Entre beneficiario, estipulante y prometiente. Sí, entiende, celebra el contrato. ¿Y qué pasa? y una vez que C, que es el beneficiario, acepta ese beneficio, después no se puede echar para atrás Está bien, pero el ¿precisás la estipulante. aceptación de ese beneficiario para que tenga ese beneficio? ¿Para que nazca ese beneficio a su favor? Para que nazca no, pero para que después no No, pueda. por eso es trilateral, porque es un contrato que celebran estipulante y prometiente y automáticamente de ese contrato, y aun cuando el beneficiario ni se entere, ya tiene un beneficio a su favor, ya tiene un derecho a su favor. Por eso es una excepción bilateral en la formación, trilateral en sus efectos. ¿Quién levantó la mano? A ver, Yo levanté la mano, profe, pero era para eso nomás. está, Meraña. Bueno, entonces seguimos. Después, pasamos. No sé por qué está lenta la computadora esta. Operaciones que se crean. Garantía por default. Ya dimos el concepto. ¿Quién me lo explica? El 1257. ¿Quiénes son las partes? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién me lo lee el 1257 por lo menos? Analía, Galarraga. En el porte Ford lo que dijimos es que no había una excepción acá, No, pero como en explícame, el explícame de qué anterior. se trata. Después vemos si es una excepción o no. O sea, A hace un negocio con B
y A se compromete a que C, que es necesario para ese negocio, cuando esté presente, lo ratificará. Si C no ratifica ese negocio, después B tiene daños y perjuicios contra A. Pará, pero vos Porque qué en decís, realidad, que el prometiente, el Portefort, celebra la compraventa. ¿Cuál es el ejemplo que habíamos dado? Para ubicarnos, que nos sirve para entender. no me acuerdo El cuál de ejemplo. condominio. A ver, ¿quién El me del explica? hermano que se comprometía a que la otra parte vendiera su parte en la casa. A ver, Ana. ¿Ana sos la que está Sí, hablando? el ejemplo que habíamos dado era que tenía una propiedad a la venta dos hermanos, uno no se encontraba en el país, si mal no recuerdo, y el Mm. otro hermano le decía al promitente comprador que le daba su palabra de que cuando el hermano volviera iba a vender su parte. El que se comprometió en realidad es el hermano, el tercero no está obligado. Si ¿Se después comprometió a qué? a que la otra parte vendiera, que su hermano que no está en el país vendiera. Si pasara el hecho después de que el hermano cuando vuelve al país no quiere vender, ese tercero no está obligado, sino el que se comprometió, el porte forte con el que recibe la promesa. A ver, modifiquemos un poquito el ejemplo, para que no, a ver si lo entienden bien, quiero ver si lo están entendiendo. La casa es solamente de uno de los hermanos y es del que está en Brasil. Pero el que está acá y se fue de viaje, el que está acá, le estaba manejando, estaba buscando si surgía un interesado, el hermano le dijo, che, haceme el favor, mostrame la casa, si surge un interesado por este precio, avísame y negocialo, no sé. Pero no tenía poder, no le dio poder al hermano para firmar. ¿Está? El único dueño es el que está en Brasil y que vuelve en 10 días. Ahora, explíquenme con este caso, que es algo distinto, cómo funciona el portefort. ¿Qué hace el hermano que está acá en Montevideo? ¿Qué hace el hermano que está en Brasil? ¿Y qué pasa el interesado en comprar? ¿Cómo funciona? A ver, ¿dónde levantaron la mano? ¿Analía? Chicos, hola, ¿se fueron? No, 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 ahora, estamos acá. Ah, el Yo hermano, lo que no recuerdo es cuál fue el mecanismo que dimos como negocio. Tengo claro que que el prometiente no es el dueño y el que lo vende, sino que el propietario viene a ser ese tercero que va a ratificar ese negocio. Pero no recuerdo cómo lo bueno, por eso planteamos. mismo, porque creo que no se había entendido bien, por lo que me decían ustedes. En este caso, hay dos hermanos, pero solo uno es dueño. El que es dueño está en Brasil. ¿Está? Olvídense del condominio. El dueño está en Brasil. El otro está acá en Montevideo. Mi hermano dijo, che, dale, cualquier cosa me avisás. Ya sabía que la tenía a la venta, mostrame la casa, cualquier cosa me decís. Está justo, estando él de viaje, muestra la casa y viene uno interesado. Quiero comprar. Se comunica con el hermano, che, este ofrece tanto. Ah, me viene bárbaro. Sí, pero yo no tengo poder tuyo para firmar. No puedo. Bueno, está, ustedes que van a ser abogados le van a decir, che, usá la figura del portefort. ¿Qué le van a decir al interesado comprar? Lo único que le van a decir es, yo te garantizo que mi hermano, que es el dueño que está en Brasil, va a ratificar este negocio y vas a celebrar la compraventa. Pero yo, por default, no voy a firmar la compraventa, porque no puedo firmar la compraventa. No tengo poder. Lo único que voy a hacer es decirle, che, mi hermano te va a ratificar. Va a haber un arreglo. Eso es lo que hago. Ese es el portefort. Esa es la garantía de ratificación por un tercero, ni más ni menos. Ahí se acabó. Ahora vamos a ver cómo funciona. Por eso dice el artículo, siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, el dueño, mi hermano que está en Brasil, de quien no es legítimo representante, por eso digo, no tengo poder, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona, mi hermano en Brasil, no contrae obligación sino en virtud de su obligación. O sea, la compraventa no se firmó.
No se va a firmar hasta que mi hermano no venga y ratifique. El portefort no firma la compraventa. El portefort simplemente dice, quédate tranquilo, mi hermano va a venir en 10 días y te va a ratificar y van a poder firmar la compraventa. Es eso. ¿Ahora les queda más claro? Y ¿Sí o no? entonces lo que hay que es un acuerdo de palabras, no hay No, pero papel ninguno. estamos explicando qué es el portefort. El portefort es eso. Yo garantizo que un tercero, que mi hermano va a ratificar. Ese es el portefort. Ahora vamos a ver qué relaciones genera toda esta figura, este instituto. Pero ese es el portefort. Capaz que te dice por escrito, no hay problema, te pongo por escrito. Che, yo te digo que mi hermano va a ratificar en 10 días y va a estar de acuerdo en firmar una compraventa por $150.000 a pagar de tal manera. Ponele que te lo ponga. Puede ser verbal o no, o por mail, no importa. Conceptualmente, eso es el portefort. Yo no voy a firmar ninguna compraventa. No puedo firmar compraventa, no tengo poder. El artículo te dice expresamente, no es legítimo representante. No firma la compraventa. El portefort es que garantizás que el otro va a ratificar un negocio X. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, ¿Todos los profesora. demás? Sí. Bueno, seguimos. Generalidades. Es un contrato unilateral, dijimos, en principio, porque lo único que se obliga es el portefort. ¿A qué? A que el otro garantiza, que mi hermano garantice. Si el promisario, que es el tercero interesado en comprar, se obliga a pagarme a mí por esta gestión, bueno, ahí es bilateral oneroso, pero en principio no. Es un pacto accesorio donde el promitente puede estar interesado, caso del condómino. Si yo fuera condómino, ahí estoy interesada. Pero si no soy condómino, no tengo ningún interés. Facilita la rapidez del comercio. Y sí, porque si yo no le digo eso, que se trunca, queda trancado todo. Y acá venía la excepción. ¿Es una excepción o no al principio de relatividad de los contratos? Mi hermano, el dueño, el que vive en Brasil, ¿cuándo queda obligado y en qué condiciones queda obligado? Melania. No es una excepción, porque sigue siendo un contrato bilateral que obliga a dos personas que se va a efectuar a posteriori. Este contrato no va a relativizar ese otro, digamos. A Concretamente, ¿cuándo se obliga mi hermano y en qué caso se obliga mi hermano? Cuando ratifique o si no ratifica. Cuando ratifique. Si no la ratifica, El No se portefort obliga. lleva la peor parte. Sí, el portefort es un viaje quedar de portefort. Si no ratifica, no hay contrato. no va a haber contrato, no va a haber compraventa. No. No va a haber compraventa, porque el portefort, yo no me obligué a celebrar la compraventa, no me obligué a vender la casa. Yo no asumí esas obligaciones sustanciales. Lo único que hice fue decirle, mi hermano va a ratificar, vas a firmar la compraventa con él, vas a hacer la compraventa con él, pero si él viene y dice, no, ni pienso ratificar, o te dice directamente, no me interesa el negocio así, no se va a firmar el contrato. No van a nacer las obligaciones de la compraventa. Mi hermano no va a tener ninguna obligación, ni ningún derecho, ni nada. Le va a resbalar todo lo que dice yo. Yo voy a tener una consecuencia legal con ese tercero al que le dije, quédate tranquilo, todo bien, que mi hermano va a ratificar. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? ¿Le voy a tener que vender la casa igual? ¿La casa de mi hermano? No, No. simplemente resarcir daños y perjuicios, calculo yo. Solo voy a tener que resarcir los daños y perjuicios. Acá está. Si ella no ratifica, o sea, si mi hermano viene de Brasil y dice, no, mi hija, ¿qué hiciste? Estás loca, ni pienso ratificar. Yo voy a tener que ir a decirle al tercero, mirá, mi hermano no ratificó. Y otro me va a decir, ¿no ratificó? Bueno, mi hijita, por 12,57 me vas a tener que indemnizar los daños y perjuicios que me causó esto que tú decías que iba a garantizar, que iba a ratificar, que todo, y que no se concretó. Si me ocasionó un daño, lo tenía que probar, obviamente, se perdió de comprar otra casa porque estuvo esperando a que mi hermano viniera y ratificara. Se perdió otro negocio, cosa que hay que probar. Bueno, yo voy a tener que pagar los daños.
que sufrió por eso, por la no ratificación. ¿Se entiende ahora cómo funciona? Sí, profe. ¿Segurísimo? Sí, Sí, sí. Yo escucho solo dos voces. Ahí hay una tercera. Sí, profe, se entendió, sí. Ah, griten, griten, griten una vez. Dale, está, bárbaro. Es distinto, dice acá, a la venta de cosas ajenas, porque yo, por default, no estoy vendiendo la cosa de mi hermano, no me obligo a entregar la casa de mi hermano. Yo garantizo que mi hermano va a ratificar. El por default nunca asume obligaciones sustanciales, solamente garantiza que el tercero va a ratificar. Naturaliza jurídica la obligación que asume el por default. Bueno, primero, yo hablo de garantizar todo el tiempo, pero ver qué pactaron las partes, ¿no? En esa garantía de ratificación. Si realmente se puso como garantía, o capaz que no se puso como garantía, sino yo para cubrirme, porque dije, mi hermano capaz que está medio chapita, no quiero garantizar. Yo le digo que voy a hacer todo lo posible porque mi hermano ratifique. Ahí ya no es garantía, porque es una obligación de medios. ¿Ustedes se acuerdan cuando dimos clasificación de obligaciones? Creo que lo dio Mariana. Mm. Obligación de medios, de resultados y garantía. ¿Se sí, acuerdan de los sí. conceptos? ¿Qué era uno y qué era otro? Sí, profe. De medios es que no se garantiza un resultado. Sí. Entonces, en ese caso, el, el, ¿cómo es? El promitente del portefort simplemente, si se obliga a intentar convencer al hermano y no lo logra y se demuestra que él intentó convencer al hermano, no le genera ningún perjuicio, no tiene que hacerse responsable de que el hermano no Eso ratificó. es una obligación de medios. O sea, conceptualmente una obligación de medios importa el comportamiento del obligado. ¿Sí? Se actúa con diligencia, o sea, sin culpa, no va a ser responsable. Si yo realmente manejo la diligencia media y mi hermano no ratifica, para el caso que haya acordado, ¿no? Con el tercero, que voy a asumir una obligación de medios, perdón, si yo actué diligentemente, pero mi hermano igual no ratificó, no voy a ser responsable. Ese es un grado, el más bajo. Para el caso que lo acuerdan las partes. Segundo grado, que pueden llegar a acordar las partes expresamente. Obligación de resultados. Ya ahí no me Viene a obligo ser, a hacer viene todo a lo ser posible. opuesto a la obligación de medios. No Me obligo a importa, que mi hermano ratifique. claro, al resultado. Pero es el resultado, que mi hermano ratifique. Ahora, siendo una obligación de resultados, no me voy a poder exonerar diciendo, ay, yo hice todo lo posible, pero mi hermano está Rayetti. No, 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 el no. resultado tiene que estar sí El o resultado no sí. Si está. no está el resultado, hay incumplimiento. Ahora, sí, pero hay una hipótesis en la que yo me puedo exonerar de responsabilidad, y es por causa extraña. Si a mi hermano le pasa algo, se enferma, lo operan, o bueno, Dios no quiera, le pasa algo y chao. No está mal. Bueno, ahí es algo que no me pueden responsabilizar, es algo, causa extraña, no dependió de mí, y yo quedo exonerado. Ese es el segundo grado. Ahora dice Gamarra, las partes pueden pactar, sí, que sea una obligación de medios o puede pactar que sea una obligación de resultados. Pero si no dicen nada, hay que ver cuál es la naturaleza jurídica de esta obligación que asume el portefort. Y te dice Gamarra, no, asume una garantía, que es un grado más de obligación de resultados. Es un escalón más alto. En la garantía, si no se obtiene la ratificación, yo no me exonero ni por culpa, que sí me exoneraría si es obligación de medios, no me exonero tampoco por causa extraña en el caso fortuito, que sí me podría exonerar si fuera una obligación de resultados. No me exonero de ninguna manera. ¿Por qué? Porque se llama responsabilidad sin deuda. No se produce esto, o sea, la hipótesis es, mi hermano no ratifica, yo automáticamente soy responsable. Y chau, no importa la culpa, no importa causa extraña, caso fortuito, no importa nada. No ratifica, respondo. Es como algo lineal.
responsabilidad sin deuda. Esa es la posición de Gamarra en el tomo, creo que es 14 de su tratado. Si ustedes leen la versión estudiantil, que la hizo Jorge Luis Gamarra, él plantea esto, que plantea los distintos grados, y dice que a su criterio, por más que discutible, podría ser una obligación de resultados. Véanlo, ustedes pueden tener la posición que quieran, lo tienen que fundamentar. Pero lo importante es que tengan claro que hay distintos grados de obligación del portefort. Las partes pueden acordar, si ustedes van por el portefort y lo quieren dejar por escrito, no pongan, yo garantizo que mi hermano va a ratificar. No van a poner eso, ¿no? Si son los abogados del portefort, van a decir, voy a hacer todo lo posible porque... O me obligo a que mi hermano ratifique. Por lo menos puedes dejarte exonerar por causa extraña. No pongas la palabra garantizar. Ahora, si vos sos el tercero, estás del otro lado, ¿qué vas a querer? El mayor grado. Vas a querer la garantía. Vas a querer que no se pueda exonerar ni por ausencia de culpa ni por caso fortuito. Y ahí le vas a decir, ah, no, a mí poneme que te garantizás que tu hermano va a ratificar. Si no, no espero nada. ¿Se entiende? Profe, ¿esto es un tema de interpretación o si no está explicitado, siempre se interpreta que hay responsabilidad sin Bueno, deuda? esa es la posición de Gamarra, que no es la posición de Jorge Luis Gamarra. O sea, se pueden dar distintas interpretaciones. Lo mejor es, para que no haya duda, ponerlo expresamente por escrito y ahí definir qué grado está asumiendo el portefort, si obligación de medios, de resultado, de garantía. Y ahí ustedes, como abogados de uno o de otro, ya saben estas posiciones, van a poner lo que más le beneficie a su cliente. Ahora, si no se puso nada, y se dice, de acuerdo al 1257, me obligo, ponele, que mi hermano va a ratificar. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, y acá está la posición. Tenés la posición del maestro Gamarra, que te dice, es una garantía, ojo. Tenés la posición de Jorge Luis Gamarra, que te dice, bueno, no, tampoco tanto, eso no es un resultado. Y ustedes van a tomar la que más les convenga y la van a tener que fundamentar. ¿Está? ¿Sí? Sí, Bueno. Sí, Efectos. ¿Qué pasa? Que ya lo venimos viendo. ¿Cómo? ¿Alguien habló? No. Bueno, si viene mi hermano de Brasil y ratifica, yo quedo absolutamente liberada de todo. Yo me lavo las manos. Si Profe, después perdón mi que le hermano... interrumpa. Disculpe que le interrumpa. ¿Podría volver a la positiva anterior para ver en qué página estaba en la edición estudiantil? Ahí está, 189. Muchas gracias. eh, viene mi hermano y ratifica, ¿está? Y ratifica y se celebra la compraventa. Bárbaro. Mi hermano se obliga a entregar la casa en agosto. Mi hermano después no cumple. ¿Qué pasa ahí? No le cumple al tercero, no le cumple al comprador. ¿A mí me puede reclamar algo alguien? ¿El comprador me puede reclamar algo? No. Y si ¿Por firmó el qué? contrato, se lo tiene que reclamar con quien firmó, Con mi no hermano. claro. A ver, Si ¿alguien está más? firmado el contrato, ya los ¿Están dos. todos de acuerdo con Analía? A ver, Melania. Una vez que mi hermano ratifica, si después no cumple, entiendo de que yo quedo liberada, porque mi responsabilidad estaba asociada a la ratificación o no, no a que cumpla o no cumpla. A ver, ¿alguien más? Emiliano Molina. Profe, ¿no es que el prometiente responde por los daños causados? Por los daños causados, ¿en qué caso? En que no exista la ratificación. Está, pero acá ratificó y firmó el contrato. Entonces la pregunta es, vino mi hermano de Brasil, ratificó, que yo le había dicho al tercero, quédate tranquilo que mi hermano viene y ratifica. Vino y ratificó, celebró la compraventa, se obligó a entregar en agosto, no entrega en agosto. Entonces les pregunto, a ver, Molina,
¿Me pueden reclamar a mí, el tercero, por incumplimiento del contrato de parte de mi hermano? Molina. A ver, Isabel Cabrera. Profesora, yo entiendo que no, según lo que dice el artículo, porque yo no asumo ahí responsabilidades. Si es en función de la ratificación y se cumplió la ratificación, puedo estar errada, pero yo ahí en realidad como hermano no tengo más Como Portefort no respondés. ¿Alguien más? ¿Facundo? Sí, yo creo que el Portefort, al ser esa figura de garantía, vamos a decirlo así, de ese hermano que está en Brasil, si ese hermano no ratifica, el responsable es él, No, como la garantía. hipótesis que le estoy planteando es, viene mi hermano a decir, Sí, ratifica, firma la compraventa, se obliga a entregar en marzo y no entrega. la Ahí, culpa es de el él. comprador me puede reclamar algo a mí, Portefort. Al Portefort no, al hermano que ratificó sí. Está perfecto lo que están diciendo, pero creo que lo digan con seguridad. Está bien. Si mi hermano viene y ratifica, el Portefort, yo quedo liberada. Ya está, porque yo te había dicho, yo te garantizo que ratifique. Ratificó, punto. Yo desaparecí del mapa. Chao, me esfumé. Si luego ese tercero incumple, ya sea que el tercero que compra incumple o mi hermano incumple, es un tema de ellos dos. Es un tema de ellos dos. Y si pónganle, volviendo al primer ejemplo que dimos en la clase pasada, si yo era dueña de la mitad de condómino, ¿no? Y firmé la compraventa como dueña de la mitad, yo voy a ser responsable por mi mitad, no por el otro. Salvo que se haya pactado solidaridad, que bueno, está. Pero conceptualmente lo que me importa es, una vez que el tercero ratifica, yo ya no respondo por las obligaciones que en ese contrato asume el tercero que ratifica. Es un tema de los dos que contratan. Yo no tengo más nada que ver. ¿Está? ¿Sí? Se entendió, profe. Sí, Bueno, ¿qué pasa si el tercero no ratifica o rechaza la obligación? Mi hermano viene y dice, no ratifico, o ni pienso obligarme. ¿Qué pasa ahí? Ya lo dijeron, Ahí, pero para ahí el seguir. Portefort debe daños y perjuicios. Está. claro, que debe responder por los daños causados. Ahora sí. Por los daños causados. Pero el Portefort responde o está obligado a vender al tercero. ¿Está obligado a No, venderle? No, porque nunca fue No, esa la obligación. No, perfecto, no estoy obligada a venderle. No, respondo no por haber incumplido la obligación que no asumí de la compraventa. Soy responsable de los daños y perjuicios que le ocasioné porque mi hermano no ratificó. además de no tener legitimación para disponer. Está, pero eso es para el no ser positivo. O sea, no Sí, podría igual, porque la venta de cosa ajena vale y es eficaz. claro. No se produce la traición, pero digo, el tema es, si mi hermano no ratifica, yo respondo. ¿Respondo por qué? Por los daños por la no ratificación. No respondo por haber incumplido la obligación de venta. No, 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 no. Respondo porque no ratificó. Ahí terminó mi función. Y ahí terminó mi responsabilidad. ¿Está? ¿Quedó claro qué pasa si ratifica y qué pasa si no ratifica? Sí, Está. sí, Forma de profe. ratificación. Si el contrato el contrato que va a ratificar el tercero es solemne, su ratificación debe ser solemne. Representación, pasamos a otro instituto. Otro instituto y tenemos que ir medio rápido si le dejamos a Mariana. 1254, ¿quién me lo lee? Chicos, está en la pantalla, ¿quién me lo lee? Lo leo, profe. Lo leo. Sí. 1254. Dice, Mm. el contrato que será una persona a nombre de otra, estando facultado por ella o por la ley, producirá respecto de lo presentado iguales efectos que si se hubiese contratado él mismo. Está. ¿Quién me explica esto? La representación usted la ha manejado en privado 1, antes privado 1, no sé cómo se llama ahora. Se habla de representación legal, ¿no? Melania. Que si yo tengo el poder de Facundo, ponele,
puedo firmar un contrato y es como si estuviera firmando Facundo. Eso. ¿Qué quiere decir que es como si estuviera firmando Facundo? Que los Que yo- efectos de ese contrato no van a ir para el que firma. O sea, no son para el representante, sino serían para Facundo. ¿Y basta Exacto. con que tengas el poder? Sí, creo que sí. Entiendo que sí, ahora me hace dudar, pero creo que sí. A ver, ¿el resto? Ah, Profe, supongo que sería lindo preguntarle antes a Facundo, pero creo que en realidad si tengo un poder firmado por él, me está habilitando a disponer de sus bienes en su nombre. A ver, pero, ay, para que apreté acá. Pará, yo te despido. No, pero póngale, Facundo le dio poder a Melania. Poder tiene. Sí. Pero cuando Melania va a celebrar la compraventa, ¿quién firma? Melania, y no dice que está el nombre y representación de Facundo. Ahí igual se produce la representación. Ah, no, profe, ahí Porque no. el poder está, el poder lo tiene, está en su casita, pero no lo llevó. No lo llevó y no lo alegó y no dijo que estaba actuando en nombre de No, Facundo. ahí es venta de cosa ajena, no estoy en representación. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir determinados requisitos No ese escucho. documento para que sea una representación que valga. ¿Cómo? No entendí. Que ese documento tiene que tener, o sea, la representación tiene que estar en un documento en el que exprese y dé todos los No, datos el poder está Sí. con las formalidades que se requieren, está todo bárbaro. El tema es cuando va a celebrar el contrato, no dice, yo vengo a firmar en nombre de Facundo. Dice, Melania, firmo yo, Melania por mí, está. No. Se eso no produce está la bien. Es que representación. si no queda consignado en el contrato, en realidad yo estoy firmando en mi nombre. Tiene que especificarse para que surja Entonces, que ¿qué estoy se en precisa para que representación. opere la representación? ¿Basta con el poder? Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Basta con el No, poder? no, o sea, hay que tener No, una que esté actitud en la actuando, que demuestre eso. No, claro, que no, esté pará. actuando El en poder nombre está. de. Perdón. Melania dijo hace un rato, sí, con el poder es suficiente. Yo les pregunto, ¿es suficiente con el poder o se precisa algo más para que opere esta representación que ustedes dijeron y para el que quede obligado sea el representado? No, falta la voluntad del representado. Está en la El pantalla. representado dio la No, la voluntad voluntad al darle el poder. Claro. claro, No, eso ya no está. se precisa la voluntad. Lo Pero al que momento de celebrar, pónganle la compraventa. ¿Qué tiene que hacer el representante? ¿El que tiene poder? Lo tiene. ¿Basta yo con eso? tengo, Tiene que ir y exhibirlo y decir, soy representante de tal persona. lo que tengo que manifestar que estoy actuando en nombre de. Eso, no basta el poder. Se precisa el poder más actuar a nombre ajeno. Porque si tenés el poder, pero actúas a nombre propio, no se produce la representación. o sea, profe, el representante no es quien va a tener los efectos del contrato, es posible, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Facundo. Claro, como dice ahí, tiene que, además está la parte en sentido formal, que sería el Pero representante. pará, ahora Ah, vamos. Pero ah, se entiende que no basta el poder para que opere la representación, para que tenga lugar la representación. No basta con que tenga poder. Tenés que tener poder y aparte decir, yo acá vengo a actuar a nombre de fulano, que es el que te dio el poder. Porque si actúas a nombre tuyo, propio, no vas a representar al otro. ¿Sí? En los hechos, en una escritura, por ejemplo, compraventa se pone fulano de tal en cantidad de apoderado y actuando en nombre y representación de fulano de tal. Pero tiene que estar ese actuar en nombre ajeno, porque si no, no tiene lugar la representación. El representante, y ahí vamos a lo que decía Facundo, es el sujeto de voluntad, la parte en sentido formal, porque formalmente va a ser quien aparezca. El representado es el sujeto de interés, es la parte en sentido sustancial. ¿Y qué es lo que se llama la eficacia representativa? Que ustedes ya la nombraron al principio, cuando dije qué es la representación, me dijeron, pero ¿qué es la eficacia representativa? ¿Qué quiere decir?
Si el representante, perdón, a ver, Facundo. Puede ser que cumpla con las dos condiciones de parte formal y parte sustancial dentro No, de... la eficacia No, representativa es, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿O cuáles son las consecuencias que vaya alguien y haga un contrato, celebre un contrato con poder y actuando a nombre ajeno? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quién queda obligado por ese contrato? Chicos, ya lo dijeron al principio. ¿Quién queda Estamos obligado por ese levantando contrato? manos, profe, lo que pasa. ¿Qué? Que estamos levantando las A ver, manos. ¿quién? Bueno, ¿quién levantó? No veo quién levantó. 3 participantes, me dice. Sí, el representante no se obliga de ninguna forma. ¿Quién queda obligado? Queda obligado al que yo represento. El representado. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más levantó la mano? Yo, A ver. si yo no dejo en claro y el negocio lo hago sin aclarar de representado, que soy representante, No, en realidad, pero para, la pregunta es, sí. en el caso que se den, yo les pregunté, ¿qué es la eficacia representativa? Yo digo, se da la eficacia representativa. Si les preguntamos en un examen, en una prueba, ¿qué es la eficacia representativa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere La decir? Quiere decir eficacia que va a que, tener ese contrato por la representación de quien lo firmó, no es algo, o me estoy explicando mal. ¿cómo? A ver, ¿quién me explica qué es Es la la eficacia representativa? Si tengo dos manos que no sé quiénes son. Bueno, vamos a seguir porque si no, Es López y Betancourt. está. Bueno, López Ventura, a ver, Bien. López. La eficacia representativa serían los efectos que caen sobre el representado, es decir, la suma del poder y el actuar, la representación. La suma del poder más el actuar a nombre ajeno genera representación. ¿Y qué es la eficacia representativa? Como te está diciendo acá López, es Los que efectos que recaen. los efectos del contrato no van a recaer en el representante, sino en el representado. Esa es la eficacia representativa. ¿Se entiende? Es decir, ¿quién va a resultar obligado por ese, o vinculado por ese contrato que celebre el representante con poder y actuando en mi nombre? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a quedar obligado? ¿El representante o voy a quedar obligada yo? El A ver, representado. el representante. ¿Quiénes le levantaron la mano que no me dice? García y Betancourt. Está, a ver, García. sí, le robo lo que dijo María Bentancur, el representado. Perfecto. Por eso se habla de salto a dos pies, que está puesto ahí en pantalla. ¿Por qué? Porque el representante va y expresa la voluntad al momento de celebrar el contrato, pero los efectos no pasan por su patrimonio. Es como que lo pasa por arriba de su cabeza, lo saltan por arriba y van directo al patrimonio del representado. El representante no se ve alcanzado por el contrato, es el representado, siempre y cuando haya poder y haya un actuar a nombre ajeno. Se tienen que dar las dos cosas. Seguimos. Entonces, los sujetos que hay en el Instituto de la Representación son representante, representado y el tercero, que es el que contrata, el otro que celebra el contrato. Presupuesto, ya dijimos. 2, el poder o negocio de apoderamiento, que es el lado interno de la representación. Esto se da entre quién? Representado y representante. Poder dante y apoderado. Lado interno. El otro presupuesto que dijimos es el actuar a nombre ajeno. Es el lado externo. ¿Por qué? Lo vemos entre el representante, que es el que va a contratar en nombre de representación del representado, el contrato que celebra el representante con el tercero, es el lado externo. Ese negocio, por ejemplo, si el poder fue para hacer una compra-venta, ese negocio se llama negocio de gestión.
O sea que en la representación tenemos tres sujetos. Representante, ¿sí? Representado y tercero. Y tenemos dos tipos de negocios. Negocio de apoderamiento, que es el que genera el poder, y tenemos el negocio de gestión, que es el negocio, el contrato que finalmente que celebra al representante, que puede ser, por ejemplo, una compraventa. Celebra al representante, pero en nombre y representación del representado. ¿Está? Lado interno, lado externo. ¿Está? Sin estos dos presupuestos, no tiene lugar la eficacia representativa. Esto grábenselo. ¿Está? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí. Sí, profe. Perfecto. Actuar a nombre ajeno, ya dijimos, no es necesario que diga yo vengo a actuar a nombre fulano de tal. Aunque en una escritura sí, se pone así. Puedes decir, te vengo a vender la casa de fulanito. Bueno, si vengo a vender la casa de fulanito, se entiende que estás actuando a nombre de él. Poder, ¿qué es un poder? Lo vimos cuando definimos o clasificamos los negocios. Es un negocio jurídico unilateral, porque precisa la voluntad de una sola parte, que es el que da el poder, el que otorga el poder dante. En la representación voluntaria, ¿no? Porque hay dos tipos de representación, la convencional o voluntaria y la legal, que ahí tenemos a los padres, patria potestad, que son representantes de los hijos, tema de la tutela, tema de la curatela, ¿sí? En esos casos de representación legal, este poder lo da la ley. Esta facultad de representar la da la ley. ¿Está? Entonces el poder es un negocio de apoderamiento, es un negocio unilateral, no se precisa la voluntad del representante o de aquel al que se va a apoderar. No se precisa, no tiene que aceptar el poder. Faculta al apoderado a actuar lícitamente a nombre del representado, haciendo que los efectos caigan directamente a la feria patrimonial del representado. Legitimación de segundo grado porque presupone la legitimación del representado. Caracteres. Eso veanlo. Lo importante es que es instrumental. ¿Por qué? Es instrumental respecto al negocio de gestión, que es pónganle la compraventa que quieren celebrar. El poder, este negocio de apoderamiento, me va a permitir, por eso la instrumentalidad, celebrar el negocio de gestión. Caracteres del ejercicio del poder. Es libre. El representante o el apoderado no está obligado a hacerlo, a ir a firmar el contrato de compraventa y a ejercer ese poder. No está obligado. Lo puede hacer o no. Está facultado. Distinto es cuando hay un mandato, ¿eh? Distinto es que después lo vamos a ver cuando hay un contrato de mandato. El poder, ¿cuál es la forma que tiene que tener el poder? Acá, si ustedes leen el Gamarra Tratado, no, hay que actualizarlo. En la versión estudiantil está actualizada. La forma está prevista por el artículo 291 de la ley 18362, que dice, ¿quién lo lee? Que está ahí. ¿Quién me puede leer el inciso 1? El negocio de apoderamiento para negocio de gestión solemne deberá otorgarse indistintamente por escritura pública o por documento privado con firmas certificadas notarialmente. Perfecto. Porque había toda una discusión de qué pasaba, cómo tenía que ser el poder, si tenía que ser en escritura o no. Por ejemplo, se quería celebrar el negocio de gestión, una compraventa de inmueble, que es en escritura pública sí o sí. Entonces decían, bueno, el poder, ¿tiene que ser también en escritura pública o no? Y había toda una discusión. Este artículo lo solucionó. Te dijo, el poder para celebrar un contrato solemne, un negocio de gestión solemne, o sea, ponerle compraventa de inmueble o hipoteca, deberá otorgarse indistintamente por escritura pública, puede ser, o por documento privado con firmas certificadas notarialmente. Solucionó, punto final la discusión. ¿Sí? Si no se cumple con esta forma, el negocio de apoderamiento absolutamente nulo. Y el negocio de gestión va a ser válido pero ineficaz, te dicen. Si el poder se otorgó, si el poder se otorgó un documento privado con firmas certificadas, lo importante es que el escribano lo debe protocolizar en forma previa o simultánea al uso de ese poder. ¿Está? Ténganlo en cuenta. Yamila levantó la mano.
Y una cosa muy importante es que genera muchas veces confusión, es que los poderes no se inscriben en el registro. Sí, Perfecto. sí la cesión de los poderes, pero no el otorgamiento del poder. Se escribe la modificación y se escribe la revocación, no se escribe el otorgamiento de poder. O Exacto. sea que si ustedes el día de mañana son escribanos de una parte y te dicen, si la otra parte va a firmar por poder, ustedes van a pedir información al registro por la parte de poderes, ¿y qué les va a arrojar? Si no les arroja ninguna modificación o revocación, es que ese poder que les van a mostrar, porque van a pedir que se los muestren, está vigente. Porque no se escribe el otorgamiento de poder, se escribe la revocación o la modificación. Un poder puede ser general, de administración ordinaria, puede ser especial para uno o algunos negocios dispositivos. Los límites del poder, a qué está autorizado o no el apoderado, van a surgir del poder. Y las instrucciones que le den van a ser parte de esos límites si están en el poder. Ahora, ¿cómo se extingue un poder o por qué causales se extingue el poder? Uno, si el apoderado hizo lo que le encargó el poder dante. ¿Tá? Dos, muerte o incapacidad de cualquiera de los dos. O del que dio el poder o del apoderado. Ahí se extingue el poder. O por revocación. Lo deja sin efecto. Y esto sí se inscribe en el registro, como decía. Fundamento de la representación. Para Melania, déjame seguir porque te estoy sacando toda la hora. Perdona, Mariana. No, es simplemente una consulta. Se pueden hacer poderes a término, ¿no? De que sea con una fecha límite. Sí, si tú ves un poder que tenga fecha de límite, ahí imagínate que si ya venció, no lo vas a aceptar el poder, ¿no? Si la otra parte. Sí, sí, pues. Elena, si precisas toda la hora, puedes usarla, no hay problema. Está, bueno, pero espero que no. Vamos a ver. Perdona, Mariana. Fundamento de la representación. De la representación legal, ya dijimos, patria potestad, tutela, curatela, es la necesidad. La convencional, ¿por qué sucede esto de la representación? ¿Y por qué es útil? Porque puede servir, porque si estás de viaje o porque tenés 1500 negocios, le das poder a uno, le das poder a otro, y es parte de la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Representación convencional es distinto a la legal. La convencional es facultativa, voluntaria, la legal no. El representado elige al representante de la voluntaria, en la legal lo elige la ley. El representado fija el contenido y los límites, en otro lado lo fija la ley. El juez no controla en la representación convencional o voluntaria, el juez sí controla en la legal. Bueno, hay diferencias. Ahora, vamos vinculándolo al principio de relatividad. En la representación, ¿es o no una excepción al principio de relatividad? ¿Qué les parece? A ver, vamos a esto. ¿Quién celebra el contrato? ¿Quién expresa la voluntad en el contrato? Melania. En el contrato, yo entiendo de que no es una excepción porque no genera efectos sobre el representante. Solamente genera efectos entre dos. Entre el Pero representado. para ver si es una excepción o no, hay que ver quién expresa la voluntad en el contrato. Mi representado. ¿El representado? ¿Quién es el sujeto de voluntad? ¿Quién manifiesta, quién va y dice y firma la compraventa? Yo. ¿Quién es yo? El representante. ¿Quién más quiere participar? Que tengo dos manos levantadas. Yo, no, quería decir lo que dijo la compañera, que actúa el representante de forma sustancial, creo que es. O sea, él utiliza No, su el poder. representante dijimos que es sujeto de la voluntad y parte del sentido formal. Formal. Entonces, en el contrato, si tú ves, la compraventa, por ejemplo, va a aparecer, comparece fulano tal, que es el representante, el nombre de representación de fulano, pero el que firma la compraventa es el representante. ¿Está? Entonces, firma el representante, pero los efectos sobre quién van a recaer. Sobre el representado. Sobre el representado. Entonces, hay cierta cosa de firma uno, pero se obliga al otro. Entonces les pregunto, esto, que firma uno, pero se obliga al otro, ¿lo consideran una excepción al principio de relatividad de los contratos? No, porque forma parte, de alguna manera, del contrato. ¿De qué manera forma parte?
Está Bueno, bien, más, está perdón. bien, pero quiero que sigas tu razonamiento. Me decís, no, no es una excepción porque el representado forma parte de alguna manera. ¿De qué manera forma parte? Forma parte de la creación del contrato. ¿Se No acuerdan que sé al si principio de la clase dijimos que habían que distinguir dos tipos de parte? Estaba acá arriba. Parte en sentido formal, parte en sentido sustancial. ¿No? Sí, Entonces, ¿el representado es parte del contrato o no es parte del contrato? Sí, el Sí, es representado parte. es parte. ¿Parte Es la de qué parte tipo? sustancial. Parte sustancial. El representado es parte sustancial del contrato. El representante es parte formal del contrato. El representante es el sujeto que expresa la voluntad, el representado es el sujeto del interés. Entonces, estamos diciendo que en el instituto de la representación, cuando se produce la eficacia representativa, es decir, cuando tenemos los dos presupuestos, que eran ¿cuáles? Los dos presupuestos, ¿quién me los puede decir? Ya. Los dos presupuestos para que tenga lugar la eficacia representativa, ¿cuáles son? Ya, Eduardo Álvarez, ya. El poder, título de representación y que vengo a contratar en nombre de otro. Título no, poder está bien. Poder más acuerdo no me Poder. ajeno. Perfecto. Esos son los dos presupuestos. Se dan los dos presupuestos. Produce la eficacia representativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que los efectos del contrato van a caer en el representado. Pero ese representado, ¿es o no parte del contrato? Les vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Es parte del contrato o no es parte del contrato? Es parte del contrato. Es parte del contrato. ¿Parte en qué sentido? ¿Qué parte es? Es parte sustancial. Parte sustancial, entonces, los efectos van a recaer en una parte. ¿En quién es parte? ¿En quién no es tercero? Es parte. Es parte en sentido sustancial. No manifestó formalmente la voluntad, pero es la parte interesada, es la parte sustancial. Por lo tanto, con esto de la representación, los efectos simplemente recaen en una parte, no en un tercero. Con este razonamiento, preguntamos de vuelta, ¿es una excepción al principio de relatividad? No, No ¿Queda entiendo que obligado un tercero del contrato o queda obligada una parte? no, queda obligado una parte. Perfecto, entonces no es una excepción al principio de relatividad. Eduardo Álvarez, ¿que levantaste la mano? no, iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo, que queda obligado solamente. Está, pero yo razonaron, entonces quiero que lo entiendan. Quiero que lo entiendan. ¿Comprendieron por qué no es una excepción al principio de relatividad? Porque la eficacia representativa quiere decir que los efectos saltan por la cabeza, por encima de la cabeza del representante y van directo al patrimonio del representado. Pero el representado no es un tercero en el contrato. Es parte. Es parte en sentido sustancial. Es el sujeto de interés. Esa es la respuesta. Si se le pregunta, a ver, la representación, ¿es un caso de excepción al principio de relatividad? Ustedes ya están en condiciones de responderlo. Y tienen que fundamentarlo. No, no es una excepción. Van a tener que explicar lo que es la eficacia representativa, van a tener que explicar cuáles son los presupuestos para la eficacia representativa, que son esos dos, y van a tener que decir que los efectos recaen en el representado, pero que ese representado es parte, no es tercero del contrato, es parte, por lo cual no hay ninguna excepción al principio de relatividad. ¿Está? Fundamento ya lo vimos, excepción, ya vimos que no es una excepción. Ámbito, se utiliza el ámbito negocial, ¿no? No para actos personalísimos, ¿no? Si es algo que tiene que hacer sí o sí una persona, no lo puede hacer. Relaciones que se generan, ya lo fuimos conversando, pero resumimos. Entre representante y representado, vimos el negocio de apoderamiento. Además de esto, puede existir un contrato de mandato entre ellos. Además, pero el contrato de mandato lo van a estudiar en contratos, es un contrato justamente, es un negocio bilateral. Bilateral, tiene que haber propuesta más aceptación, por el cual el mandante le hace un encargo al mandatario.
Le dice, fulano, anda a hacerme tal cosa, anda a firmarme la compraventa del auto. Y el otro acepta. Ya ahí no hay una mera facultad de decir, bueno, está del apoderado y dice, ¿voy o no voy? No, acá ya se obliga. Eso es un mandato. Pero el mandato, contrato de mandato no basta para que opere la eficacia representativa. Tiene que haber siempre poder y tiene que haber siempre actuar a nombre ajeno. Eso se aplica siempre. ¿Cuál es la relación entre el representante y el tercero? ¿Hay alguna relación entre ellos dos? No, no la hay. Porque el representante actúa a nombre de quién? A nombre del representado. Por la eficacia representativa, los efectos de ese negocio de gestión, o sea, de esa compra-venta, van a recaer directamente en el representado. Sí puede llegar a haber eventualmente una responsabilidad precontractual del representante si dice que actúa con poder y que en realidad, cuando en realidad no lo tiene. Eso es otra cosa. Pero en sí, si opera correctamente la eficacia representativa, el tercero no queda vinculado con el representante no queda obligado por el contrato. El único que queda obligado es el representado. Tercera relación que se da entre el representado y el tercero. Bueno, son los que quedan vinculados. Por ejemplo, entre ellos se celebra el negocio de gestión que puede ser una compraventa. Los obligados por ese contrato de compraventa van a ser el representado y el tercero. ¿Está? Esto ya lo venimos diciendo. ¿Pero les queda? Sí. Necesito que me respondan, por favor. Sí, profe. Profesora. Sí, Sí, profesora. profesora. Ah, Va bien. capacidad del representante. Representación convencional, el absolutamente incapaz no puede ser representante. Relativamente incapaz, tengan en cuenta que sí puede serlo, por el 2062, inciso 1. En la representación legal se requiere la mayoría de edad. Representado. En la representación convencional puede ser representado siempre que hubiera podido actuar por sí mismo. O sea, si hubiera podido ir solo a celebrar el contrato, está bárbaro, puede ser representado. Si no, no. Porque si no es muy fácil. Tenés incapacidad para actuar por ti mismo y vas y le das un poder a otro para que. No. Para que te represente. No, no, no. El que da el poder tiene que tener la capacidad para celebrarlo por él mismo el contrato. Representación legal, bueno, tiene otras reglas que ya las estudiaron en patria potestad, tutela y curatela y se aplican esas reglas. Legitimación receptiva para disponer, que ya lo vimos. La legitimación receptiva, que era el poder normativo negocial. La legitimación para disponer, ¿en cabeza de quién la tenemos que mirar o analizar? ¿En la cabeza del representante o del representado? Del ¿Quién representado. es el que tiene que tener el poder normativo negocial? ¿Quién es el que tiene que tener legitimación para disponer para que la tradición surta efectos? Levantaron la mano 2 participantes, me dice. No me aparece quiénes. Facundo, profe. Facundo, El representado puede ser, que es el que tiene la casa, por ejemplo. sí, ponele que el esposo pretende venderle la casa a la esposa. ¿La compraventa de cónyuges está permitido? No. 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 O sea que el esposo no tiene poder normativo negocial, no tiene legitimación receptiva. Pero, como sabe esto, le da poder a un amigo para que le venda la casa a su esposa. ¿Qué pasa ahí? ¿Ustedes qué van a decir? No Melania, es que levantaste la válido. mano. No es válido. ¿Por No es qué? válido porque está esto que habíamos hablado de la eficacia representativa. Yo estoy simplemente firmando en nombre de otra persona. Y si esa persona no tiene. Ay, ¿qué pasó? No, se me fue el diablo, no sé qué dice, estoy volviendo. Está. Si esa otra persona a la que yo estoy representando no tiene capacidad de firmar ese contrato, entonces yo no lo puedo Legitimación firmar. ¿No? receptiva o poder normativo negocial. Hablemos técnicamente que ustedes esto Bueno, ya lo- perdón. Si mi representado no tiene legitimación receptiva,
entonces yo no puedo firmar en su nombre. Perfecto, porque si no sería facilísimo, burlar la ley. Acá, tengan en cuenta que si el tema de la legitimación receptiva y legitimación para disponer, en cabeza de quién la tenemos que analizar, del representado, porque es el que termina obligado. O sea, si el representado no tenía poder normativo negocial, no va a poder firmar por él alguien ajeno que no tendría ningún problema porque es amigo de la esposa. No puede. Vos tenés que analizarlo. En realidad, es como que el que viniera a firmar fuera el representado. Eso lo tenés que analizar. En cambio, los vicios del consentimiento. Consentimiento es quien expresa la voluntad. Los vicios del consentimiento, o sea, si hay error, dolo o violencia, ¿en la cabeza de quién se tiene que analizar? ¿Del representante o del representado? Esto razonando lo sacan. Por más que está ahí, ¿no? ¿Quién expresa la voluntad en el instituto de representación? Representante. Facundo, El representante. el representante. Él es el que manifiesta la voluntad. Entonces, es en la cabeza del representante en el que va a haber que analizar si se dio algún vicio del consentimiento. Porque el representado no manifestó su voluntad. No fue sujeto de voluntad. Fue sujeto de interés, no de voluntad. ¿Se entiende? Sí. Bien, seguimos. Poder, mandato y representación. Lo nombramos y lo van a ver de vuelta en contratos, pero le damos un repasito. Representación, ya dijimos, se precisa poder más actuar a nombre ajeno. Pero además de este poder, puede haber un contrato de mandato. Entonces puede haber un mandato más un poder más un actuar a nombre ajeno, que ahí se va a dar la representación. El poder no es lo mismo que representación. El poder es un presupuesto de la representación. Para que tenga igual la representación se precisan los dos presupuestos. Poder más actuar a nombre ajeno. El mandato es un contrato y como contrato, por definición, es un negocio jurídico bilateral. Dice el 2051, es un contrato por el cual una de las partes le confiere a la otra que acepta el poder para representarla. Y el 2068 dice, el mandatario puede, en ejercicio de su cargo, actuar a nombre propio o del mandante. Si actúa a nombre propio, no obliga al mandante respecto a terceros. O sea, si puede llegar a actuar el mandatario a nombre propio, es porque no hay representación, porque no se va a dar uno de los dos presupuestos de la representación. Porque hay todo un lío, que ahora no me da el tiempo de entrar, lo verán bien en contratos, es si puede haber mandato con poder, mandato sin poder, si puede haber poder sin mandato o poder sin representación. Todo eso, lo que me interesa es que tengan claro es, la representación es un instituto que precisa o requiere sí o sí dos presupuestos. El poder, que es un negocio de apoderamiento, negocio unilateral, y el actuar a nombre ajeno. Sin eso no se produce la representación. Además de la representación, puede haber un mandato, un contrato, que eso sí precisa la aceptación del mandatario. Un contrato en el cual el mandante le dice, te encargo que me hagas tal cosa. Pero eso puede ser además del poder. ¿Está? Y tenga en cuenta que el poder se diferencia de la representación porque es un presupuesto de la representación. No lo podemos equiparar a la representación, es un presupuesto de. Entonces, poder y mandato. Poder es un negocio jurídico unilateral. Mandato es un contrato, negocio jurídico bilateral. El apoderado solo queda facultado para usar ese poder. En cambio, en el mandato, el mandatario queda obligado al cumplir ese encargo que le hicieron. Puede haber mandato sin poder, perdón, puede haber poder sin mandato. Por ejemplo, la representación legal. Hay poder, pero no hay mandato. Ahora, ¿puede haber mandato con poder y mandato sin poder? Eso se lo dejo planteado, piénsenlo. Gamara te dice que puede ser. Yo veo muy difícil que alguien encargue algo a alguien y que no le dé poder para hacerlo. Francamente, lo veo muy difícil. Puede haber mandato con representación y puede haber mandato sin representación. Por ejemplo, cuando el mandatario actúa a nombre propio, acá no se produce la representación, porque falta uno de los dos presupuestos. Sí va a haber contrato de mandato, pero no va a haber representación si el mandatario actúa a nombre propio. Gestión sin poder o falso, o representación sin poder. Falsus procurator, 1255. ¿Qué hipótesis son?
cuando el representante, digamos, actúa a nombre ajeno, pero no tiene poder, o tenía poder, pero el poder se extinguió, por ejemplo, porque era por plazo, o porque se lo revocaron, o el poder existe, pero está actuando fuera de los límites de ese poder. ¿Cuáles son las consecuencias de ese falso procurador, falsus procuratur, en la gestión sin poder o representación sin poder? El representado no va a quedar obligado con el tercero, salvo que ratifique, te dice el 1255. Si ratifica, bárbaro. Si no ratifica, no queda obligado. ¿Cuál es la relación entre el tercero y ese falsus procuratur? El falsus procuratur no resulta obligado por el contrato que celebre porque actúa a nombre ajeno. Él va a decir, no, yo actúo a nombre de fulano de tal. Ahora, el poder no está, ¿no? O no existe, o el poder se extinguió, o está actuando fuera del poder. Entonces, actuaste a nombre de otro. No puedes quedar obligado personalmente. Pero sí va a tener unas consecuencias. Va a ser responsable de daños y perjuicios contra terceros, por responsabilidad precontractual. ¿Cuáles son las consecuencias del negocio de gestión cuando alguien actúa sin poder o fuera de los límites de poder? Y acá vean ustedes la versión estudiantil actualizada por Jorge Luis Gamarra, página 226, porque ahí te habla de tres posiciones. Hay tres posiciones en doctrina. Una que habla de la nulidad, otra que habla de la ineficacia, Cafaro y Carnelli, que es la doctrina mayoritaria, otro que habla de negocio incompleto, que es lo que dice Gamarra en el tratado. Porque dice que la ratificación esta de la que habla el 1255 sería parte del consentimiento. Si no se llega a ratificar, no se llega a formar el consentimiento. Varía la situación del tercero. En la posición de Calfaro y Carnelli, que dicen que es contrato válido pero ineficaz, no puede desvincularse unilateralmente el que queda obligado. En la posición de Gamarra, como el contrato no se llega a formar, porque faltaría el consentimiento, el tercero sí se puede desvincular. Otro tema es la representación aparente, que algunos la consideran una subcategoría de la gestión sin poder. Concepto. A la ausencia de poder, o sea, no hay poder, pero sí se generó una apariencia, se creó una apariencia de que sí existía ese poder. Se creó la apariencia. Hacen aparecer como existente un poder que no existe. ¿Cuál es la consecuencia de esta representación aparente? El negocio se vuelve eficaz frente al representado y lo vincula. ¿Por qué? Porque fue el mismo representado también que generó esta apariencia de la existencia de un poder. Y para esta representación aparente se precisan dos requisitos. Que ese pseudo representado haya creado esa apariencia y además que la confianza que ese tercero deposita en esa apariencia no sea lo culpable. O sea, no, pará, era obvio que no era tu apoderado. Bueno, si era obvio porque y hay culpabilidad del tercero, no seas malo. Pero si es una apariencia que se crea de un tercero de buena fe actuando diligentemente, la verdad que confía en eso, acá te aplica el instituto de la representación aparente y queda vinculado igual al representado. Para terminar, y aunque sea le dejo 15 minutos a Mariana, diferencias entre representación y estipulación para otros, que ya lo vimos. El representante actúa a nombre ajeno. El estipulante, ¿se acuerdan que era el caso que contrataba un seguro de vida, por ejemplo? Actúa a nombre propio. El representante, los efectos no van a recaer en él, recaen en el representado. Justamente esa es la eficacia representativa. Esa es la gracia de la representación. En cambio, el estipulante sí queda obligado, frente al prometiente, por ejemplo, a pagar las primas. En cuanto al representado, es parte en el contrato, es parte en sentido sustancial. El beneficiario en la figura de la estipulación para otro no es parte, es tercero. Por eso dijimos que era una excepción al principio de relatividad. Y como conclusión final, para vincular estos tres institutos con el principio de relatividad, tenemos estipulación para otro. Es una excepción al principio de relatividad. ¿Por qué? Porque es bilateral en su formación, pero trilateral en sus efectos. El portefort, dijimos que no era una excepción. ¿Por qué? Porque el tercero no queda obligado si no ratifica. Y la representación tampoco es una excepción. ¿Por qué? Porque el representado es parte en sentido sustancial.
¿Está? ¿Les quedó el principio de relatividad y estos tres institutos? Sí, profesora, profe. ¿será que Sí, profe. puede subir las PPTs a Sí, Eva? yo se las paso a Mariana. Pero está. Perfecto, Si le quedó, gracias. dejo de compartir y Mariana te paso. Gracias, profe. No. Mariana. Está Ahí muteada. va. Perfecto. Bueno, muy bien. Igual, cuando vean contratos especiales, van a ver mandato en profundidad. Así que si sienten que no entendieron algo sobre mandato, no se preocupen que después se vuelve a ver. ¿Ah? Bueno, bien, nosotros nos quedamos en el artículo 16 de la ley 17250, que no se preocupen también porque esto lo van a ver después en contratos también, cuando vean compraventa. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Sí? Pero lo que sí es importante saber, que me imagino que a estas alturas de la carrera ya lo saben, es cuándo aplica la ley 17250 y, y bueno, y lo básico sobre el artículo 16, que lo vimos en la clase pasada. Cuando ustedes actúan como consumidor y contratan con un proveedor o sus clientes, el proveedor tiene que informarles que cuentan con un plazo de 5 días hábiles para arrepentirse de esa compra, siempre y cuando la compra haya sido realizada fuera del local empresarial o en locales acondicionados con la finalidad de ofertar. Entonces, no se queden con la idea de, bueno, entonces cada vez que yo compro como consumidor a un proveedor, yo me puedo arrepentir. No es así. Es solo cuando compran fuera del local comercial. Por ejemplo, Mercado Libre. ¿Sí? Tienen un plazo de 5 días para arrepentirse. Si el proveedor no les informa al momento de comprar que cuentan con este derecho potestativo de arrepentirse, entonces no hay plazo. Pasa a ser un derecho que tienen sin plazo. Ahora, no pueden incurrir en abuso de derecho. ¿Cómo? Lo que compraron lo tienen que devolver sin uso. ¿Sí? La ley dice que tiene que ser devuelto en el mismo estado en que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del mismo. ¿Sí? Entonces pusimos en la clase anterior, si compro una licuadora, puedo enchufarla y probar que funcione. Que funcione. No puedo armarme un terrible jugo de frutas. ¿Sí? Bien, esto es lo importante. Y es importante saberlo, porque la verdad que de todas las excepciones que estamos viendo al principio de irrevocabilidad de los contratos, este es el que pueden utilizar con mayor frecuencia. Yo ya lo he hecho varias veces con Mercado Libre, ¿sí? Y no me ha hecho ningún problema porque sabe perfectamente que es un derecho que tengo. Ahora, el artículo 16 bis de la ley 17250, que ya a estas alturas la tienen que tener impresa y al lado del Código Civil en las clases, porque como dijimos es transversal a todo el derecho civil, aplica a muchos institutos del derecho civil, no es para todos los casos, ¿sí? El artículo 16 bis establece las excepciones. Son excepciones que en su mayoría son bastante razonables que sean excepciones, porque por ejemplo una de ellas, Profe, la primera, sí, ¿qué ley, por favor? ¿Me puedes repetir la ley? es la ley Disculpa, 17250, ¿sí? Que es la ley de relaciones de consumo, gracias, profesora, que disculpe. es tan importante como el Código Civil, ¿sí? De acuerdo con Gamarra, es más aplicada que el Código Civil, porque son todos los contratos que todas las personas en el mundo celebran en su vida cotidiana, ¿sí? La compra de un refresco, el bondi, etcétera, fotocopias, todo eso son contratos de consumo, ¿sí? El artículo 16A dice, productos confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor. Entonces, si yo en Mercado Libre contrato que me realicen una mesa con ciertas medidas, después yo no puedo decir, no, me arrepentí, ¿sí? Porque eso sería, de cierta manera, abusar de mi derecho a arrepentirme. ¿Por qué? Porque lo hicieron con las especificaciones que yo leí. Entonces, en esos casos no se puede, y en todo el resto de los casos que tienen que leer después, eh, que se especifican en el 16 bis, no se puede ejercer este derecho de receso unilateral consagrado por la Ley de Relaciones de Consumo, artículo 16. ¿Sí?
Bien, entonces aquí Jorge Luis Gamarra en el Manual para Estudiantes nos explica un poco cuál es el fundamento de cada una de estas situaciones excepcionales en las que el contrato sí puede revocarse, porque el principio es el de la irrevocabilidad. El primero, el arrendamiento de obras, porque se tutela el interés del comitente. Es decir, si el comitente encarga una obra y después ya no quiere terminarla, tiene el derecho de parar la obra, pero indemnizando al obrero. Donación por ingratitud del donatario y bueno, se salvaguarda que de alguna manera el agradecimiento del donatario, ¿sí? Si no es agradecido, si comete crímenes, atenta contra la vida del donante, por ejemplo, eran dos supuestos, ¿se acuerdan? Contra la vida del donante o de su familia o de sus bienes, eh, se puede revocar la donación, ¿sí? Por ingratitud. ¿Ingratitud de quién? Del donatario, el que recibe la donación. Eso también lo van a ver cuando vean contratos especiales, cuando vean el contrato de donación. Por matrimonio, lo mismo. Yo hice esta donación para favorecer a este matrimonio. Entonces, si al final el matrimonio no tiene hijos y el donatario, el destinatario de esa donación, se muere antes que el donante, también se puede revocar. Y en el contrato de consumo, fortalecer el consentimiento del consumidor. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando compras fuera del local comercial o compras porque te presionaron mucho o porque viste el producto, que es lo que me pasó a mí, lo vi en Mercado Libre y era de color celeste, era el equipo de Uruguay para mi hija, color celeste, y cuando me llegó era azul eléctrico. ¿Sí? Esas cosas pasan cuando compras las cosas online. Entonces te dan esa facilidad de poder arrepentirte cuando el producto que ves no es el que te llega o la foto no muestra las características de manera correcta. Bien. Si la obligación que emana del contrato que se revoca todavía está vigente, la revocación tiene efectos meramente extintivos. Si ya se ejecutó, entonces hacen hacer obligaciones. ¿Sí? En la revocación de la donación, se tiene que restituir. Y sí, si ya se donó y después hay una revocación, el donatario, el que recibió la donación, tiene que devolverla. En el caso del arrendamiento de obra, la obligación que se genera, como se acordarán, es la obligación de indemnizar al obrero, ¿sí? Por lo que son los materiales, por lo que iba a recibir como salario, etc. Y en el artículo 16, que acabamos de ver, tiene que devolver el artículo, solo puede haberlo utilizado para comprobar su funcionamiento. Bueno, efectos frente a terceros. En el caso de la revocación de la donación por ingratitud, no afecta a los derechos de terceros. ¿Sí? Pero si el donatario donó lo que había recibido, tiene que pagarle al donante el valor de lo que recibió. ¿Sí? Ejemplo, si el donatario recibió una bicicleta y después la bicicleta se la vendió a X, el donante no puede ir a donde X y decirle devuélveme la bicicleta porque revoqué la donación. Pero sí le puede pedir al donatario que le pague el valor de la bicicleta. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, y en los otros casos no es posible que se hayan enajenado la cosa al tercero, entonces no tenemos un problema de efecto frente a terceros. ¿Sí? En el arrendamiento de obra, porque lo que se realiza es detener el avance de esa obra, y en el contrato de consumo el prerequisito para que opere el derecho de arrepentimiento es que se devuelva la cosa. Entonces, si quien la compró la vendió o la regaló o se la entregó a un tercero, no la puede devolver, entonces no puede ejercer ese derecho de arrepentimiento. ¿Sí? Estoy yendo un poco rápido para ya cerrar este tema y empezar la clase que viene con uno nuevo, pero si tienen alguna duda o lo que fuera, me lo pueden preguntar por Eva o con el cuestionario, capaz que también nos ayuda para resolver estos temas, ¿sí? Bueno, y ahora entramos al último, que es el desistimiento unilateral o derecho de receso. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, ¿sí? Ya sea que hable de desistimiento unilateral o de derecho de receso, estoy hablando de lo mismo. Bien, es el ejercicio de un derecho atribuido a uno o a ambos sujetos de la relación para que por su sola voluntad determinen la cesación del contrato, ¿sí? Del vínculo obligacional. Entonces,
una de las partes o las dos pueden decir, ya no voy más con este contrato. Es un derecho potestativo, extintivo, porque extingue los efectos del contrato, y puede tener como fuente el contrato, la ley o los principios generales. ¿Sí? Y en estos casos, como es un derecho potestativo, ya esto lo vimos al principio del curso, cuando hay un derecho potestativo, hay un estado de sujeción de la contraparte. ¿Sí? Bien, las tres fuentes. La primera, por una cláusula del contrato. Entonces, en este caso, se sientan los dos contratantes y acuerdan en el contrato, estipulan en una cláusula el derecho de receso. A este derecho de receso se le nombra derecho de receso convencional, porque surge de una convención, de un contrato. ¿Sí? No puede depender de la voluntad de uno de los contratantes. En la cláusula no se puede decir, bueno, si yo quiero, yo ejerzo mi derecho de receso. ¿Sí? No se puede. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 1253, que dice que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Entonces tiene que haber alguna razón que justifique que una de las partes pueda ejercer su derecho de receso. Un ejemplo, si las ventas de los autos en el Uruguay bajan en un 50%, este contrato, en virtud del cual yo me comprometo a vender autos, a vender una cantidad mínima de autos, lo puedo resolver porque significa que hay una depresión de la economía. ¿Sí? Tiene que haber como alguna razón que justifique que una de las partes pueda ejercer su derecho de receso. Bien, segundo caso, principios generales del derecho. En este caso, el derecho de receso se justifica en una razón que está por fuera de lo que acuerdan las partes, pero que es un principio general. Como por ejemplo, el primer principio general que se nombra es el de la temporalidad del vínculo. ¿Sí? El principio de la temporalidad del vínculo. Nadie se puede obligar por siempre. Entonces, el 1836 recoge este principio y dice, nadie puede obligar sus servicios personales sino temporalmente o para obra determinada. Entonces, si nosotros acordamos que Elena va a trabajar para mí y yo le voy a pagar, no sé, $500 al mes para que realice ciertos trabajos en mi taller, entonces se parte de la premisa de que Elena en cualquier momento puede decir, este contrato de arrendamiento de servicios lo ejerzo mi derecho de receso, ¿sí? Es un desistimiento unilateral del contrato. Dejo sin efectos de este contrato a partir de ahora y en adelante. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender de que Elena trabaje para mí por siempre. ¿Por qué? Por el principio de la temporalidad del vínculo. ¿Sí? Bien, seguimos. Aquí hay otro caso, en el comodato. ¿Se entiende? No, esto es la justificación de la temporalidad del vínculo, pero comodato lo vamos a ver después. Bien, y aquí el principio de la igualdad jurídica, que ustedes me dirán, bueno, pero no, pero cuando se firma un contrato, las partes están obligadas por ese contrato. Sí, pero se pone por encima de esa obligación o de ese principio de igualdad jurídica el principio de libertad. ¿Sí? Se favorece el principio de libertad. Bien, el otro caso es cuando está contenido dentro de un tipo contractual, como por ejemplo lo tenemos en el depósito. El 2269 dice, el depositario que tiene justos motivos para descargarse de la guarda de la cosa, podrá, aún antes del término designado en el contrato, restituirla al depositante. Y si éste lo resiste, podrá obtener del juez su consignación. ¿Sí? Entonces, este es un caso en el que lo establece no el contrato, no los principios generales, sino la ley. ¿Sí? Y la ley le dice que en el caso del depósito, el depositario
Cuando tenga una razón que justifique la restitución de la cosa, puede restituirla. ¿Sí? Y en el comodato también, el 2234 dice, si antes de llegado el plazo o de concluirse el uso para el que se prestó la cosa, sobreviene al comodante alguna imprevista y urgente necesidad de la misma cosa, podrá exigir del comodatario su restitución. Por ejemplo, le presto a Elena mi maleta porque la necesita para hacer unos viajes al interior, y a mí justo me surge un viaje importante y es la única maleta que tengo y le digo, Elena, yo te había prestado mi maleta por 3 meses, pero me ha surgido este imprevisto, necesito que me la devuelvas. ¿Sí? En estos casos la ley, específicamente para esos contratos, establece el derecho de receso. Bueno, se tiene que informar sobre la decisión de ejercer este derecho a la otra parte. Es una manifestación de voluntad recepticia, es decir, tiene que llegar al conocimiento de la otra parte para que surta efectos. No, es una comunicación que no se haya sujeta a formalidades especiales, puede admitirse una declaración escrita o verbal o un comportamiento inequívoco del residente. Solo puede ejercitarse, bueno, esto es algunas formas en las que se establece el derecho de receso. Por ejemplo, contractualmente se fija un preaviso, entonces las partes dicen, bueno, el comprador tendrá un derecho de receso, pero tiene que dar un preaviso de tantos días. O se podrá ejercer este derecho de receso, pero en el primer mes después de celebrado el contrato, o como máximo hasta el tercer mes. Son formas en las que se pacta el derecho de receso. Bueno, y hay un control judicial del derecho de receso. Con esto terminamos, ¿sí? Se le llama el test de los 2 pasos. Entonces, cuando una parte ejerce el derecho de receso y la otra parte considera de que no podía haber ejercido ese derecho de receso, primero se analiza si hubo justas causas para que se realizara el ejercicio de este derecho. Y si no hubo justas causas, analizar si se realizó de buena fe. Esto se hace mucho y surgió este test de los 2 pasos con los contratos de distribución. Bueno, los efectos no son retroactivos, es a partir de ese momento y hacia el futuro. No afecta a los derechos adquiridos por terceros. Aquí tienen unas diapositivas sobre las diferencias con la revocación, diferencias con la nulidad, y aquí terminó. Entonces, también les voy a subir este esquema sobre las excepciones a la irrevocabilidad, que tenemos que son el mutuo disenso, la revocación y el desistimiento unilateral, y les pongo aquí la información más importante para manejar respecto de estas 3 excepciones. ¿Sí? Bueno, nada, cualquier duda me pueden preguntar por Eva, ya son las 11. Esto es básicamente lo que tenían que tener presente respecto de este tema. Y ya con esto cerraríamos estos 2 temas y ya la próxima clase podemos comenzar con el siguiente tema, que ahora no me acuerdo cuál es. Pero se los estaremos comentando por Eva. Sí. ¿Esta la sube con las de la otra profesora también? Sí, la idea es subir todo, la grabación y las diapositivas. Perfecto. Y el cuestionario. Ay, sí, profe, estaría bueno el cuestionario. Por favor, Para practicar el tema que dio la profesora Elena, estaba muy lindo también el tema que dio la profe. Ambos. Gracias. Bueno, fantástico. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces.